en lo que leía y se encuentra con Felipe, o Felipe se encuentra con él, cualquiera de las dos es válida, y empiezan ese diálogo entre los dos y acaba el etíope convirtiéndose finalmente y pidiendo el bautismo. O sea que nos da ese entendimiento. En el tiempo de Jesús, el decir un etíope era como decir un samaritano, era alguien que no era del pueblo escogido, no era creyente. O sea que ya vamos viendo cómo la iglesia se va desarrollando. Y cuando Felipe lo bautiza, desaparece Felipe, el Espíritu se lo lleva y el etíope se va feliz. De cierta manera no queda abandonado, sino que ya el etíope se conecta con las comunidades cristianas que ya estaban creciendo, que se estaban desarrollando. Y nos dice el final de la primera lectura de hoy que entonces Felipe baja hacia Gaza y llega hasta Cesarea, que básicamente es como decir, llegaba al centro de la gobernación romana. En Cesarea estaba la casa del gobernador, un puerto nombrado por Herodes en honor al César, y donde muchos de esa época estaban presentes en ese sitio porque era un puerto muy concurrido y popular. Y inclusive hoy en día, cuando se va a Cesarea, que es uno de los viajes que se puede hacer en Tierra Santa, uno se da cuenta lo grande que era ese puerto, lo grande que era esa ciudad, anfiteatros impresionantes. De hecho, que una de las pocas inscripciones que nos dan una base histórica de Poncio Pilato se encuentra en Cesarea. Hay una piedra que no es la original, porque la original ahora ya la trasladaron a un museo, pero está la réplica de la piedra que se encontró en Cesarea, que menciona el nombre de Pilatos, así que nos queda ese récord histórico en esa ciudad. Y por si acaso va por allí, tiene posiblemente una de las playas más lindas de la Tierra Santa. Así que es de la playa más linda, con un acueducto romano que uno pasa por abajo del acueducto, y una playa muy bonita que todavía existe en esa ciudad de Cesarea. Pero el punto es que el evangelista Lucas, con su libro de los Hechos, nos está diciendo que el cristianismo se estaba difundiendo grandemente, desde Etiopía hasta Cesarea. Ya estaban predicando, hablando, compartiendo el evangelio de Jesús. Así que ese es el énfasis de la primera lectura. En el evangelio está la introducción prácticamente del sermón del pan de vida. Es un sermón largo en el capítulo 6 de San Juan. Importante porque San Juan es el único que no tiene la institución de la Eucaristía en su evangelio. Pero lo que se asume es que es un evangelio tan tardío que ya se sabía, los cristianos estaban celebrando la Eucaristía, y lo que hace Juan es que reproduce este discurso importantísimo sobre la doctrina del pan de vida, lo que Jesús enseña sobre la Eucaristía. Y si hace mucho énfasis en la última cena, en el lavatorio de los pies, no es para ignorar la Eucaristía, sino que le dedica un capítulo entero a la verdad que profesamos en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega por nosotros. Fíjense que el Señor al final habla de que esta es mi carne que se entrega para la salvación del mundo. Nos recuerda el Viernes Santo. A veces cuando pensamos en la Eucaristía solo pensamos en Jueves Santo, pero en realidad el ofrecimiento de la carne de Jesús es el Viernes Santo, donde ofrece su carne para la redención del mundo. Así que es importante ese final donde se menciona, Jesús lo dice claramente, esta es mi carne para la salvación, para la redención del mundo entero. Así que el llamado hoy, mis hermanos y hermanas, es primero darnos cuenta que el cristianismo se ha difundido por todo el mundo. Aquí estamos. Ya los Hechos de los Apóstoles ahora nos van a introducir, nos van a presentar a San Pablo. Con San Pablo ya se abren completamente las puertas a los gentiles, a los que no son judíos, y estamos aquí precisamente por eso. No seríamos cristianos si no hubiera sido por ese movimiento. El cristianismo se hubiera quedado como una secta judía, un grupito pequeño en Israel, pero obviamente eso no es lo que pasó, porque es la religión más grande del mundo entero. Así que se difunde el mensaje,
y la Eucaristía nos nutre para poder difundir ese mensaje. Así que el llamado hoy es a evangelizar, a compartir la buena nueva. Y no tenemos excusa para no evangelizar. Si no estamos evangelizando, no estamos en camino de salvación, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y nuevamente, no hay excusa, porque no importa su situación, no importa lo que esté pasando en su vida, no importa las limitaciones que usted tenga, siempre se puede evangelizar. Me recuerdo de una viejecita santa que estaba en mi primera parroquia, que iba a misa todos los días. Ella iba a misa todos los días, muy fiel a la misa, pero como se estaba poniendo más viejita y más viejita cada año, pues llegó el momento en que ya no podía salir de su casa, le costaba trabajo llegar a la misa y tuvo que parar de ir a misa. Yo pues la iba a visitar para por lo menos de vez en cuando llevarle la comunión, para poder hablar con ella. Y me acuerdo una vez hablando con ella, me dice: padre, a mí me encanta cuando los testigos de Jehová vienen a mi casa. Y yo dije: ay, Dios mío, que no se vaya a ir a los testigos de Jehová tan fiel que era. Y me dice: no, padre, no se preocupe, es que cuando ellos tocan en mi casa y vienen a hablarme, ellos se creen que ellos son los que me van a hablar a mí, pero yo soy la que les hablo a ellos. Así que les doy gracias a Dios que me los traiga a mi casa. Qué bonito, ¿verdad? Un ejemplo de evangelización, que nunca podemos detenernos de evangelizar, aunque usted esté enfermo en el hospital. Cuando está enfermo en el hospital, la enfermera que entra a su cuarto, a esa hay que evangelizarla. La tiene ahí en bandeja de plata, no tiene que ir a ningún sitio, desde su cama en el hospital puede evangelizar. O sea que no hay excusa para no evangelizar. Toda circunstancia, todo momento, toda experiencia que tenemos es una oportunidad para predicar, compartir la palabra, acercar a otros a Dios, dejarles saber que creemos en Dios, y eso es lo que nos está exhortando la Iglesia a través de las lecturas durante la Pascua, que esa primera comunidad tenían ese celo apostólico, que Felipe salía y predicaba por todo sitio. Y pensemos un poquito, en ese tiempo no tenían las ventajas que tenemos nosotros hoy, porque hoy nosotros ya predicamos muchas veces sobre lo que se conoce. Cuando yo salgo con mi rosario en la mano, yo pienso que los que me ven no es que están pensando que es un rosario. Muchos saben lo que es un rosario, lo han visto antes, inclusive a lo mejor veían a su mamá, a su abuelita rezándolo. O sea que no estamos predicando en el vacío, ya hay un contexto. Pobre Felipe tenía que ir por todas esas ciudades y empezar a hablar de lo que convivió con Jesús de Nazaret y lo que este hombre le dejó ver y le dejó saber, y que después de muerto lo vieron resucitado. Ustedes se imaginan, cuando le mencionaba eso a un no creyente, a lo mejor le decían como le decían a San Pablo en Atenas: pues los escuchamos más tarde, los vemos mañana, no se preocupe, usted siga hablando de pajaritos preñados, nosotros estamos en la realidad. Pobrecitos, los pobres apóstoles tenían que tener esa experiencia, y sin embargo seguían predicando, seguían hablando, seguían compartiendo, y las grandes señales los acompañaban porque tenían al Señor Jesús con ellos, que probaba su mensaje. Así que vamos a pedirle al Señor que hoy nos ayude a tener ese celo apostólico de los primeros discípulos, que podamos salir aún donde no somos bienvenidos, aún donde nos van a criticar, aún donde no vamos a ser recibidos, aún donde no queremos estar, pero ahí estamos y podemos evangelizar. El propósito no es deprimirnos, estar triste y ya no podemos hablar porque no puedo caminar, no importa. Si tenemos boca y lengua, hable, proclame, lleve a otros al Señor, y no se preocupe, que el Señor pone el resto de lo que necesitamos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos y hermanas, en este tiempo pascual, en este tiempo de alegría, en este tiempo de gozo, en la resurrección del Señor, que podamos experimentar a través de nuestra oración la bendición del Padre, que nos mira con agrado al proclamar la resurrección de su Hijo amado. Pedimos por la Iglesia,